Bien, es una empresa, a ver, yo la verdad que no tengo la cifra de y tampoco quiero entrar por ese lado, que la pregunta estaba apuntada a otro punto, pero es una empresa que factura más o menos $1.000 millones por año. Sí, un poco menos, pero siempre hay una tendencia a pensar que lo que se factura es lo que se gana. No, de ninguna manera podemos Uno pensar puede eso. facturar muchísimo, que significa mucha actividad, pero inclusive hasta poder perder dinero, ¿no? Es una empresa que tiene sus balances publicados en la Comisión de Valores, o sea, que uno puede entrar por Internet, Bueno. y más allá de lo que se facture, que más o menos son $600 millones, van a ver en los balances que tenemos desde hace algunos años pérdidas de dinero. Bien, pero sos un hombre austero en tus conductas, digamos, en cómo te vestís, en demás. Bueno, yo, digamos, nunca pienso cómo me visto, ¿no? Una vez en una revista salí el hombre peor vestido de la Argentina. ¿En qué revista? En Noticias, una vez estos traidores se fijaron en mi vestimenta y consideraron que era el peor vestido de la Argentina, y bueno, eso lo he llevado con cierto orgullo. No le presto atención a la ropa, digamos, no soy digamos, no estoy orgulloso tampoco de eso, es decir, pero no es lo que yo hago. No sé, no pienso en cómo me voy a vestir o en hacer shopping o ir de vacaciones a hacer shopping, no es mi naturaleza. ¿Y en qué gastás dinero? ¿En qué gastás dinero si lo haces? Viajo, aprendo, estudio, en vivir, en aprovechar a vivir bien, digamos, en tener cada vez luchar por tener más espacio para mí mismo y para mis amigos, pero no, por eso te digo que tengo más dinero del que necesito y menos del que vos pensás que tengo. Bien, hace poco trascendió, hace algunos días, estamos hablando con Gustavo Grobo Copatel, músico y empresario, trascendió las imágenes del festejo de 60 años de un empresario muy importante en la Argentina, dueño de uno de los laboratorios nacionales más importantes, el empresario Alejandro Roemer. No quiero personalizar, hace de cuenta que no lo menciona Alejandro Roemer, pero un festejo, tengo entendido que fue en Marruecos, ¿no? Tengo entendido. Sí, en Marruecos. En Marruecos, un festejo que 6 millones de dólares, que costó 6 millones de dólares. Inclusive Alejandro Roemer se preocupó en difundir las fotos y demás. Pareciera ser que vos estás, que tenés otro perfil, digamos. Y la pregunta apunta, hay un poco, el talón de Aquiles del desarrollo económico argentino tiene que ver también con su clase dirigente, digamos, que una clase dirigente que es, de alguna manera, sí. No, porque uno piensa, ¿no? La renta, las offshore, el blanqueo de dinero, digamos, todas maniobras, digamos, en las cuales generalmente los hombres de negocios están involucrados. Bueno, sí, hay un problema de liderazgo, sin duda, y hay un problema de la sociedad en su conjunto, ¿no? La sociedad valora determinadas cosas, porque los líderes son los que las sociedades hacen y digamos, suelen conseguir. Entonces, no hay una cosa que esté desconectada de la otra. Nosotros tenemos una sociedad que por distintos motivos y un sistema que por distintos motivos ha creado pobreza en las últimas décadas, en las últimas, 6, 7 décadas. Creo que es uno de los pocos países del mundo que ha creado pobreza. Sí. En general todos la disminuyen más o menos. Entonces ahí tenemos un problema estructural sobre cómo percibimos al éxito, el esfuerzo, el compromiso. En fin, hay un montón de cosas para hablar del tema. ¿Es un tema en la Argentina la pobreza o el tema de la Argentina es la desigualdad? ¿Y por qué no se habla de riqueza? ¿Por qué se habla tanto de los pobres y no se habla de los ricos, Gustavo? ¿Por qué pensás que...? Mirá, las dos cosas son importantes, no solo la pobreza, sino la desigualdad. Yo creo que vos podés ser más igual siendo todos más pobres. Y en ese caso la desigualdad es negativa, o sea, buscas una igualdad que es negativa, o sea, lo que hay que hacer es nivelar para arriba, tratar una igualdad, tratar de conseguir la igualdad
a partir de una disminución de la pobreza. Nosotros lo que hemos hecho es un camino inverso a eso. Hemos tratado de igualarnos en la pobreza. Ahora, yo creo que no es que se habla o no se habla. En la medida que uno habla, por ejemplo, la presión impositiva que hay en Argentina es una de las más grandes del mundo en relación a la calidad del Estado que tenemos. Y eso implica que hay un proceso de redistribución de la riqueza desde hace mucho tiempo, fundamentalmente en los últimos 10 años. Ahora, ese proceso de redistribución de la riqueza no ayudó a bajar la pobreza. O sea que evidentemente no es solo un problema de redistribución de la riqueza, sino de la creación de la riqueza. ¿Por qué no se crea riqueza? Y bueno, ahí hay distintas hipótesis y distintos puntos de vista. Es decir, no se crea riqueza porque a lo mejor no hay incentivos en la sociedad a crear riqueza, o todos están esperando que alguien venga y la crea. Lo veo en tu pregunta, es como, digamos, una responsabilidad en el empresariado, que por supuesto que la tiene, porque son los que somos responsables de crear la riqueza. Pero también los incentivos que da la sociedad son negativos en relación a eso. Entonces, bueno, que alguien venga y se haga cargo, ¿no? No sé si fui claro. Sí, y estamos hablando con Gustavo Grocopatel. ¿Qué modelo de sociedad te gusta? ¿Cuál es el país o el modo en el cual debería de organizarse una sociedad que para vos es un modelo a seguir, Gustavo? Mira, a mí me gustan las sociedades escandinavas y las he estudiado, he estado visitando, porque había cosas que no me cerraban, pero ahora después de visitarlas me cierran. Son sociedades donde se ponen en manos del Estado un montón de bienes públicos, la responsabilidad de la creación de bienes públicos. Me refiero a la educación, a la salud, la seguridad y otros bienes públicos. Y me parece que lo han resuelto bastante bien. Yo tenía alguna serie de dudas porque, como saben ustedes, el tema de la presión impositiva es muy alta, y si eso en un mundo como el actual iba en contra del sistema emprendedor o de la creación de empresas. Sin embargo, ellos lo han resuelto bastante bien, generando incentivos por otros lados, y la gente está involucrada en eso. De hecho, por ejemplo, países como Finlandia, Suecia están permanentemente tratando de aprender de cómo adaptarse a un mundo que va cambiando permanentemente. Nosotros, al revés de eso, estamos tratando de ver el pasado, ¿no? O sea, estamos tratando de analizar el futuro con los lentes del pasado. Y eso me parece que lo tenemos que replantear como sociedad, en un diálogo y en una construcción nueva sobre hacia dónde vamos, cómo queremos llegar, pensando que tenemos herramientas como para ser líderes, no víctimas. Y me parece que ese es lo que nos falta todavía. Ese es el verdadero cierre de la grieta, ¿no? Es la creación de un nuevo nosotros, o de un renovado nosotros. Pero tu modelo entonces de sociedad sería, yo coincido con vos, uno cuando escucha la descripción de los países escandinavos, caso Finlandia, caso Noruega. Noruega tiene una empresa estatal petrolera que se llama Lukoil, que vuelca sus recursos o en un fondo anticíclico o en un fondo para el desarrollo educativo. Pero ojo que no son las sociedades más felices aparentemente, ¿no? Bueno, pero la felicidad es una subjetividad, ¿no? Quizás ahí ¿qué se juega, no? O sea, vos me preguntás el Estado, bueno, por ahí uno quiere, el objetivo es ese, yo estoy de acuerdo contigo, pero también hay que revisar por qué no son sociedades felices, ¿no? Las tasas de suicidio y demás son muy altas, y la gente que da las encuestas y demás que dan es que las sociedades más felices son otras que son aparentemente más pobres, ¿no? Pero yo creo que en todo caso nosotros no tenemos que copiar un sistema de otro lugar, tenemos que inspirarnos, en este caso en las sociedades escandinavas, para entender el rol del Estado y demás, porque somos una sociedad que pensamos que el Estado es muy importante, y al mismo tiempo crear algún sistema más nuestro, inspirado en las buenas prácticas que hay en el resto del mundo. Gustavo, buen día. Arely Jalar lo saluda. Le quiero consultar por una cuestión que se conoció el año pasado y un poquito que tiene que ver con el blanqueo, digamos. Usted que conoce tanto a empresarios, al mundo empresario, ¿por qué esta práctica de enviar ganancias afuera al exterior y tenerla sin registrar, o sea, sin pagar impuestos en la Argentina?
Bueno, primero quiero decir una cosa, ¿no? En un momento también a mí se me había acusado de tener cuentas en Panamá y demás, que eso es falso, ¿no? O sea, nunca tuve ni siquiera un reclamo de la FIP y no tuve cuentas en Suiza o en otro lado, solo tengo cuentas en Estados Unidos de actividades que estuvieron fuera del país y están debidamente claras. Lo digo para aclararlo porque en algún momento hubo una operación de prensa donde estábamos involucrados varios. En mi caso era falso, era mentira, y era parte, digamos, de un operativo de prensa, digamos, que perseguía otros fines. Sí. Mirá, la gente evade acá y en todo el mundo, porque la economía en negro es amplia en todo el mundo, en general porque tiene incentivos para evadir, prefiere evadir que pagar los impuestos. Y eso se debe a varias cuestiones. Una es el oportunismo propio de mucha gente, temas personales y demás. Otra es porque no confía en el país, en el Estado. Otro porque no cree que el Estado le devuelve cosas como corresponden. Otro porque creen que pagan mucho en relación a lo que deberían pagar. En fin, todas cosas. También debe estar como opción la codicia, ¿no? Otros porque quieren ganar más dinero, ¿no? Oportunismo, sí. Claro. Yo no hago, digamos, yo creo que las leyes hay que cumplirlas. Es decir, y si no te gusta el país y las leyes que tiene, andate a otro, digamos. Pero bueno, vos me preguntaste por qué en la mentalidad de la gente ocurre eso, y eso no ocurre solo en los empresarios. O sea, hay mucha gente, trabajadores que tienen doble trabajo, ñoquis, muchas cosas que hacemos en lo cotidiano, todos, hay una parte en negro. Pero, Gustavo, hay una diferencia de magnitud, ¿no? O sea, yo soy trabajador, puedo tener un trabajo en negro, pero no puedo tener 7.000 millones de pesos sin declarar en el exterior. No, sí, por supuesto. O sea, es bastante distinto trabajar en negro que tener dinero en negro. Pero el problema del país no lo resuelve el tipo que tiene 7.000 millones, que obviamente tiene que cumplir con las leyes y demás, sino la cultura de la sociedad en su conjunto a favor de la legalidad. Y yo creo que nosotros tenemos una cultura en general, todos, donde no cumplimos totalmente la legalidad. Y le hago otra consulta, estamos hablando con Gustavo Groboco-Patel. ¿Qué opinión tiene de que uno de los principales, en el último blanqueo, uno de los principales blanqueadores, según la lista que publicó Horacio Berbisky, sea nada más y nada menos que Gianfranco Macri, o sea, el hermano del presidente, teniendo más de 600 millones de pesos, o por lo menos eso es lo que declaró en el exterior sin registrar? Mirá, yo lo que creo es que el blanqueo es una herramienta que se han usado en diferentes gobiernos, algunos con éxito y otros sin éxito, y que a mí no me gusta el blanqueo porque yo pago los impuestos y me parece injusto, pero bueno, son herramientas que han digamos, echado mano los distintos gobiernos. La diferencia es que este gobierno tuvo éxito enorme. Por ejemplo, el gobierno anterior de Cristina intentó hacer varios blanqueos donde nadie... Y tuvo éxito porque en general la gente, básicamente los empresarios, los que tenían guita en negro, confían más y entonces han decidido blanquear y eso aumenta la recaudación de aquí para adelante. Y también hay una, si vos querés, alguna tímida apuesta al futuro del país. En ese sentido, a mí, más allá que sea fulano o mengano, me parece bueno que se haya blanqueado esa cantidad de guita que si no hubiese estado afuera. Estamos teniendo una charla muy interesante con Gustavo Groboco-Patel. Perdóname que te diga algo. Vos hablabas hoy justamente del fondo anticíclico de Noruega. Sí. Ese fondo anticíclico lo hizo el Estado. Sí, claro. Lo malo de esta situación es que el fondo anticíclico acá lo han hecho los privados, poniendo la guita fuera del país. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tratar es de que ese fondo anticíclico cambie y sea un fondo anticíclico de todos, claro, bajo las leyes y no en la anarquía de que cada uno haga lo que quiera con oportunismo, ¿no? Perdóname. No, me parece interesante. Lo que pasa es que acá nosotros discutimos siempre estos temas en nuestro programa y vemos que el tema del blanqueo está marida, ¿no? Mucho con, primero, el endeudamiento. La Argentina está viviendo un proceso de endeudamiento. En la historia reciente de la Argentina lo hemos vivido, en la política de Martínez de Oz, después en los años 90 y con el fin de la convertibilidad en el año 2001. Y es blanqueo, endeudamiento y fuga de capitales. Algo que las políticas macroeconómicas de los países
que vos tomás como referencia, Finlandia, tienen una conducta mucho más regulada con respecto a ese tema, ¿no? Pero en general, si mirás la historia, sí. Ojo, a mí no me gusta endeudarme, ¿no? No creo que... creo, y en todo caso... El tema es endeudarse para qué, ¿no, Gustavo? Exactamente, claro. Estoy de acuerdo, sí. Si vos te endeudás para dar vuelta al país en obra de infraestructura, claro. Totalmente. Es una cosa. Ahora, si te endeudás para... Que el endeudamiento está muy vinculado con el déficit fiscal. Claro. Y financia un déficit fiscal que está vinculado con esta idea del gobierno del gradualismo, ¿no? De ir haciendo las correcciones que hay que hacer en forma gradual y no porque en el fondo yo creo que no sé si a alguien le gusta endeudarse, es decir, alguien, bueno, puede ser que tenga un interés particular en el mundo financiero, pero son los mínimos. Yo creo que a ningún gobierno le gusta endeudarse y demás. También hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay distintas formas de endeudarse. O sea, vos te endeudás porque te endeudás afuera, pero también te podés endeudar porque no hiciste la obra pública que tenías que hacer. Y entonces es una deuda interna, digamos. ¿Cómo? Una deuda externa. Claro. ¿Qué diferencias notás entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Mauricio Macri? Son varias cuestiones. En principio, veo que hay un Congreso, una Cámara de Diputados y de Senadores que está funcionando, que debate, que vota a favor, que vota en contra. Eso me pone, digamos, Bien. Después tenés el tema de la justicia, que no es que, digamos, uno haga un juicio de valor sobre si está bien o está mal, pero por lo menos se la ve más dinámica, que también está. Y hay un poder ejecutivo que está más preocupado por la gestión. Bien. Si vos me decís qué crítica, yo le podría decir una crítica, digamos, que tengo clara al gobierno de Cristina, no es tanto una crítica ideológica o una crítica, digamos, sobre si hay o no corrupción, digamos que eso es un tema que la justicia deberá determinar y demás, sino que la crítica máxima que yo le hago es que le faltó capacidad de gestión. Es decir, no chocamos una calecita. Digamos, la década que pasó era una década para Argentina muy propicia para hacer cambios, transformaciones, reformular muchas cosas. Algunas fueron declaradas por Cristina, como el tema educativo, infraestructura y demás. O sea, tuvimos muchos años de superávit externos e internos positivos. Eso quiere decir que vendíamos más de lo que comprábamos y que el Estado recaudaba más de lo que gastaba, y esa guita se fumó, daría la impresión, por lo menos no sirvió para reducir la pobreza. Entonces, creo yo que había una falta de calidad en la gestión. ¿Y cuál es los datos, resultado, ¿no? la gestión positiva del gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuál sería para vos, digamos, puntualmente, ¿no? ¿En qué aspecto, digamos? Mira, yo creo que se han iniciado algunos caminos, digamos, importantes. Este tema de la cuestión del funcionamiento de las instituciones de la República me parece piola. Sí. El tema de la integración al mundo es un tema que se integró, pero no hemos tenido todavía resultados concretos en términos de inversión y demás, pero me parece que es el camino que hay que ir, porque no es un camino de aislamiento el que nos va a llevar al progreso y a la reducción de la pobreza. Y me parece que, bueno, hay algunas cosas que me parecen que son interesantes, por ejemplo, la desintermediación de la ayuda social, de tal manera de que la gente no solamente reciba dinero, sino que sea más libre. Entonces, algunas búsquedas me parecen de interés. Sin embargo, mi punto de vista es que yo creo que debería ser un gobierno de transición. No es un gobierno que viene para quedarse más, o sea, es un gobierno que más allá que siga cambiemos o no, tenemos que analizarlo históricamente como que es un gobierno que viene a crear un camino nuevo, que es el camino de estructurar mejor la república, la democracia, más participación, más integración al mundo, y ese camino me parece que está iniciado. ¿Y cómo entra en la mejora institucional de la Argentina el episodio Triaca y el episodio Luis Caputo? Mira, yo creo que esas cuestiones, cada gobierno tiene la forma de manejar lo que quiera, ¿no? Es decir, o como quiere o como puede, no sé cómo es eso. Evidentemente yo creo que cada vez todos los funcionarios tienen que tener más transparencia, digamos, la sociedad que viene es una sociedad más transparente, más informada,
en ese sentido yo creo que vamos a algo mejor, o vamos mejorando algo de antes, ¿no? Porque estos episodios probablemente ocurrían, pero uno nunca se enteraba, no sé, como que cuando Cristina le decía pelotudo a un funcionario, qué sé yo, ¿viste? O sea, sí, Cristina cuando le dijo pelotudo fue una conversación privada que se hizo pública y Cristina ya no era presidenta de la Nación, y decirle pelotudo a una persona no... A priori podría ser un maltrato y demás, pero no constituye, de por sí no constituye un delito. Digo, pero la pregunta puntual, digamos. Es mejor y peor. No digo que es mejor o que sea peor. Digo que todos, me incluyo yo también, a veces tenemos comportamientos que no son íntegros en relación a lo que decimos y hacemos. Claro, pero y eso está mal. Y eso cuando uno es funcionario público lo debe ser íntegro. Bien, pero a ver, ¿cómo casualmente vos tomás como modelo en Finlandia? No me imagino en Finlandia al ministro de Trabajo teniendo una empleada en negro. No. ¿Debería renunciar Triaca para vos? No hay... Bueno, yo si fuera Triaca renunciaría. Bien, okay. Pero yo creo que cada uno hace lo que puede y lo que quiere. Claro. Y, en fin... yo creo que también en el gobierno han evaluado que este ministro es un ministro que es bueno, claro, en los aspectos que el gobierno dice, y entonces en la tabla pusieron eso. Pero me parece a mí que los funcionarios, los líderes sociales, que no podamos dar cuenta de lo que hacemos, que no seamos íntegros y transparentes, se nos va a hacer cada vez más difícil poder funcionar en esta sociedad. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Pero no me llamaste para la música, y yo quiero invitarlos a que vengan al Centro Cultural 25 de mayo en Triunvirato 4444. Ahí cantó Gardel, sabía, ¿no? Maravilla. Y ahora tienen la posibilidad, después de Gardel, de escuchar el ciclo Entramados, que les recomiendo que vayan, donde voy a estar no solamente cantando yo, sino un grupo de amigos súper talentosos. Yo te propongo algo, si querés venir un día, estamos acá en Palermo, y si querés pegarte una vuelta, venimos y hablamos solamente de música. Me parece muy bien, porque eso es lo más importante. Bueno, hablamos de música nomás. La música, el arte, cura las heridas. Y además, hablamos de música y yo quiero preguntarte además por Carlos Casares, porque mi abuelo... Carlos Casares es el centro del universo. Bueno, yo tengo sangre caserense, sería, ¿no? El gentilicio porque mi abuelo nació en Carlos Casares. Así. ¿Quién era tu abuelo? Bernardo Tavosnanska, de la primera o la segunda colonia judía de la Argentina, del Barón de Hirsch. Bueno, ahí estamos. Así que tenemos algo en común, pocos. Gustavo. Quedamos poco. Bueno, hay mucha gente que ha nacido en Casares, ¿no? Sí. Por ejemplo, Barenboim. Sí. Daniel Barenboim nació ahí, Mario Mactas, Rabinovich, el luthier. Claro. Bueno, en fin, estamos orgullosos de todos ellos. Un abrazo, Gustavo, y espero verte pronto, conocerte personalmente. Hasta luego. Gustavo Grobo Copatel, músico y empresario.